El expreso nocturno. De Fred M. White. Una lluvia torrencial azotaba la gran cúpula de cristal de la estación, y un viento rugiente retumbaba en el techo. Los pasajeros, que corrían a toda prisa por el andén, lucían abrigos empapados y gorras de tuid, caladas hasta las orejas. El expreso nocturno se detuvo junto al andén, resplandeciente de luces eléctricas, cálido y acogedor. La mayoría de los vagones del pasillo, y las literas, estaban llenos, ya que todavía era principios de octubre, y el éxodo escocés no había terminado todavía. Algunos de los que habían llegado tarde, buscaban con ansiedad al guardia. Este llegó enseguida, una figura alerta, vestida de azul y plata. En realidad, lo sentía mucho, pero el tren iba inusualmente lleno, y él estaba haciendo todo lo que podía por acomodar a los pasajeros. Era perfectamente consciente que entre aquellos que reclamaban su atención había un ministro del gabinete que iba camino de Balmoral y un destacado baronet de Lothian, pero incluso el poder de un guardia expreso en el Grand Coast Railway tiene límites. «Bueno, ¿dónde está el problema?», preguntó el ministro. «Aquí hay un vagón de primera clase, que nos vendrá muy bien. Ahora, Catesby, abre una de estas puertas y enciende las luces». «Lo siento mucho, milord», explicó el guardia, «pero no es posible. Como puede ver, 2 de los vagones del tren están llenos, y los otros 2 están reservados. De hecho, milord, estamos llevando un cadáver a Lymouth. El de un caballero que será enterrado allí. Y el otro vagón es para el Banco Imperial de Escocia. El cajero va al norte con dinero en efectivo, ¿comprende?». Todo era bastante claro, y repugnantemente lógico. Pelear por un vagón con un cadáver era absolutamente imposible, e intentar obligar a un cajero a que actuara era igualmente impensable. Como director de una gran entidad financiera, el ministro lo sabía. Un inspector de andén se acercó rápidamente, con la mano en su gorra con cordones dorados. «Un vagón suplementario se está acoplando detrás, señor», dijo. El problema estaba resuelto. El guardia miró su reloj. Le pareció que, tanto el mensajero del banco, como el empresario de pompas fúnebres, lo estaban haciendo bien. El tren podría salir de la estación a la hora en punto. El ataúd llegó enseguida en una carretilla, cubierto por un paño de terciopelo negro, y sobre la tela sombría 1 o 2 coronas de lirios blancos. La puerta del vagón se cerró enseguida, y las persianas se bajaron discretamente. Detrás de él, venía una carretilla a cargo de un par de policías del andén. En la carretilla había 2 cajas cuadradas de madera, de un peso desproporcionado para su tamaño. Las depositaron enseguida, para satisfacción de un hombrecillo de aspecto nervioso, con gafas de montura dorada. Era el señor George Skidmore, del Imperial Bank. Este tenía su dosis de valor ordinario, pero también tenía imaginación, y le disgustaban especialmente esos viajes periódicos a las sucursales bancarias, transportando mercancía tan valiosa en convoy, por así decirlo. No le gustaba correr riesgos. «Es una noche terrible, señor», observó el guardia. «Ha tenido suerte de conseguir un vagón para usted solo. No creo que lo hubiera hecho, si no fuera porque estamos llevando un cadáver hasta Lymouth, que es nuestra primera parada». «¿De verdad?», dijo Skidmore despreocupadamente. «Mal viento que no trae nada bueno, Catesby. Puede que sea demasiado cauteloso, pero prefiero un vagón para mí solo. Y mi gente también lo prefiere. Por eso siempre avisamos a las autoridades ferroviarias con unos días de antelación. Nunca se es demasiado cauteloso, Catesby». El guardia supuso que no. Se divirtió un poco, aunque discretamente, al ver al señor Skidmore mirar debajo de los asientos del vagón de primera clase. Ciertamente, no había nadie allí, ni tampoco en los estantes. El vagón del otro lado estaba cerrado, y también lo estaba ahora la puerta junto al andén. La gran cúpula de cristal estaba brillantemente iluminada, de modo que cualquier cosa sospechosa habría sido detectada al instante. El silbato del guardia sonó agudo y claro,
y Catesby vio fugazmente al señor Skidmore, poniéndose cómodo en su vagón, mientras él subía a su furgón. El tren se abrió paso sinuosamente por la garganta de la noche húmeda e inició su primera etapa de más de 200 millas. Plymouth sería la primera parada. Hasta el momento, el señor Skidmore no tenía nada de qué preocuparse, nada, es decir, excepto la remota posibilidad de un accidente grave. Sin embargo, no previó que algún malhechor pudiera destrozar deliberadamente el tren, con la remota posibilidad de saquear esas cajas. La clase de ladrón que los bancos tienen que temer no es culpable de tal torpeza. Sin duda, nada podía pasar en este lado de Plymouth. El tren avanzaba rugiendo, bajo el feroz vendaval, a 60 y tantos kilómetros por hora. Skidmore tenía el vagón para él solo, y no era de acero el compartimento, acogedor y brillantemente iluminado. A un lado estaba el vagón con el ataúd, al otro lado, otro compartimento lleno de un grupo de deportistas que iban hacia el norte. Skidmore había visto a los cuatro jugando al bridge, justo antes de meterse en su propio vagón. En realidad, no tenía nada que temer. Se recostó cómodamente, preguntándose cómo habrían manejado Poe o Gaboriau una situación así, con un robo exitoso a sus espaldas. Por supuesto, tanto la imaginación de un novelista como el ingenio de un ladrón astuto tienen límites. 3 horas y 20 minutos más tarde, el expreso se detuvo en Plymouth. El reloj de la estación indicaba las 11:23. Catesby se bajó del vagón hasta el andén, mojado y brillante. Solo había un pasajero esperando allí, pero nadie se apeó. Catesby estaba seguro de ello, porque ya estaba en el andén, antes de que pudieran abrir una puerta. Se adelantó, para echar una mano con el ataúd, en el compartimento contiguo al de Skidmore. Entonces se dio cuenta, para su sorpresa, de que el cristal de la ventanilla del vagón estaba roto. Pudo ver que el pequeño cajero estaba acurrucado extrañamente, en un rincón. Y Catesby también pudo ver que las 2 cajas de lingotes de oro habían desaparecido. El corazón de Catesby latía con fuerza contra sus costillas, mientras buscaba torpemente la llave. Puso la mano sobre el hombro de Skidmore, pero éste no se movió. El pelo rubio le colgaba en una masa, a un lado de la frente, y allí ya no era rubio. Había un agujero, del que rezumaba algo horriblemente rojo y viscoso. La alfombra del suelo estaba amontonada, y había manchas rojas en los cojines. Era evidente que allí se había producido una pelea. El cristal roto de la ventana lo atestiguaba. Y las cajas habían desaparecido, y Skidmore había sido asesinado por un asaltante que le había disparado en la cabeza. Y este misterioso antagonista también se había llevado el oro. Algo increíble, asombroso, imposible, pero así era. Por algún método extraordinario, el audaz criminal había subido a un tren expreso, que viajaba a 60 millas por hora, en medio de un vendaval. Se las había ingeniado para entrar en el vagón del cajero y sacar 8.000 libras en efectivo. Era imposible que un solo hombre pudiera habérselo llevado. Pero, de todos modos, había desaparecido. Catesby se recompuso. Estaba completamente seguro de que nadie en ese momento en el tren había sido culpable de eso. Estaba completamente seguro de que nadie había salido del tren. Nadie podría haberlo hecho, después de entrar en la estación, sin el conocimiento del guardia, y haber intentado algo así, al otro lado del puente, habría sido una muerte segura para cualquiera. Había un largo viaducto allí, postes, pilares y cadenas, y la tragedia acechaba en cualquier lugar, para el loco que intentara algo así. Y hasta que llegaron al viaducto, el expreso no había disminuido la velocidad. Además, el ladrón que tenía el coraje, la inteligencia y la osadía de llevar a cabo un robo como ese no era el hombre adecuado para abandonar un tren expreso que viajaba a una velocidad de más de 60 millas por hora. El tren tenía que seguir adelante, no había otra opción. Hubo una reunión apresurada entre Catesby y el jefe de estación. Después de eso, se apagaron las lámparas eléctricas del vagón donde se había cometido el crimen y se bajaron las persianas.
El asunto se investigaría a fondo cuando se llegara a Edimburgo. Mientras tanto, el jefe de estación de Lymouth telefonearía a la capital escocesa y les informaría allí de lo que les esperaba. Catesby volvió a subir a su furgón, muy extraño y mareado, y con una sensación en las piernas que sugería una parálisis progresiva. Naturalmente, el misterio del expreso nocturno causó una gran sensación. No se había conocido nada parecido desde el gran crimen de la costa sur. Pero aquello no era tanto un misterio como una búsqueda humana. Allí se había identificado al criminal, pero en este caso no había rastro ni pista alguna. En vano, las autoridades de Scotland Yard intentaron desmentir la declaración del guardia Catesby. Se negó a hacer ninguna confesión que permitiera a la policía elaborar una teoría. Estaba absolutamente seguro de que el señor Skidmore había estado solo en el vagón en el momento en que el expreso salió de Londres. Estaba absolutamente seguro de que había cerrado con llave la puerta del compartimento y el maquinista podía testificar que el tren nunca había viajado a una velocidad inferior a 60 millas por hora, hasta llegar al puente sobre el río que conduce a la estación de Lymouth. Incluso entonces, nadie podría haberse bajado del tren sin correr el riesgo de una muerte segura. El inspector Merrick tuvo que admitirlo él mismo cuando visitó el lugar. Y el problema de las cajas de lingotes desaparecidas era tan desconcertante como la misteriosa forma en que el señor Skidmore había encontrado la muerte. Tampoco había ninguna pista sobre esto. Seguramente había habido una pelea, o no habría habido manchas de sangre por todas partes, y la ventana habría permanecido intacta. Skidmore, probablemente, había sido obligado a volver a su asiento, o se había desplomado allí, después de que se disparó el tiro fatal. El desdichado hombre había recibido un disparo en la cabeza, con un revólver común y corriente, de modo que a efectos de prueba, la bala era inútil. No había huellas de dedos en la puerta del vagón, prueba de que el asesino había usado guantes, o de que había eliminado cuidadosamente todas las huellas, con algún tipo de paño. Era obvio, también, que un criminal de esta clase no correría riesgos, sobre todo, porque no había posibilidad de que lo hiciera a toda prisa, ya que había tenido 3 horas para efectuar el robo. Cuanto más investigaba la policía el asunto, más desconcertada estaba. No era difícil establecer la buena fe de los pasajeros que viajaban en el siguiente vagón con Skidmore, y en cuanto al resto, no importaba. Nadie podría haber abandonado ninguno de los vagones del pasillo sin llamar la atención. De hecho, la mera sugerencia era absurda. Y así quedó el asunto durante 3 días. No hay que pensar que las autoridades habían estado completamente ociosas. El inspector Merrick pasaba la mayor parte del tiempo viajando arriba y abajo de la línea, en trenes locales lentos, con la remota posibilidad de oír algún incidente significativo que pudiera conducir a una pista. Había una cosa obvia: las cajas de lingotes de oro debían de haber sido arrojadas desde el tren en algún lugar acordado entre el ladrón activo y sus cómplices, porque era algo demasiado grave para ser obra exclusiva de un solo hombre. Algunos miembros de la banda debían de haber estado esperando a lo largo de la línea, listos para recibir las cajas y llevarlas a un lugar seguro. Para entonces, sin duda, las cajas mismas habían sido destruidas, pero 8.000 libras en oro requieren mucho movimiento, y probablemente se había empleado un vehículo a motor para este propósito. Pero nadie parecía haber visto u oído nada sospechoso la noche del asesinato. Ningún guardabosques o vigilante que rondara por allí había notado nada fuera de lo común. A lo largo de los pantanos de Essex y Norfolk, por donde el Grand Coast Railway serpentea, como una serpiente de acero, habían tomado su desolado y lúgubre camino. Es cierto que se había encontrado el cadáver de un hombre en las redes de pesca en la desembocadura del río Little Oyus, y nadie parecía saber quién era, pero no podía haber ninguna relación entre ese desgraciado individuo y el delincuente del expreso. Merrick meneó la cabeza mientras escuchaba esto de boca de un trabajador en una taberna junto a la carretera, donde estaba tomando un almuerzo frugal a base de pan y queso. ¿Cómo se llaman las redes para cazar aves?, preguntó Merrick. ¿Con qué atrapan a los pájaros?
explicó el campesino. En esta época del año atrapan miles y miles de patos silvestres. Hay kilómetros de redes a lo largo de la carretera, redes enormes como las de los corrales de aves. ¿No vio alguna cuando llegó en el tren? Ahora que lo pienso, sí, dijo Merrick pensativo. Me sorprendió bastante toda esa red. ¿Así que capturan aves marinas? Los atrapan a miles, sí. Los pájaros vuelan contra la red en la oscuridad, y se enredan. A los patos los atrapan, atándolos a una especie de jaula con señuelos. Hay algunos, que miden casi 1 kilómetro de largo. Están cubiertos por una especie de jaulas enormes. No es un mal deporte. Merrick asintió. Ahora lo recordaba todo con claridad. Recordaba las extensas y desoladas marismas, que se extendían hasta el terraplén del ferrocarril, durante varios kilómetros. Cuando subía la marea, las marismas estaban bajo el agua, y de ellas se alzaba la gran masa de la red, tanto horizontal como perpendicularmente. Y en esa maraña se había encontrado el cadáver de un hombre, después de la tormenta. No había nada realmente significativo en el hecho de que el cuerpo hubiera sido descubierto poco después del asesinato del señor George Skidmore. Aún así, podía haber una conexión entre los dos incidentes. Merrick iba a hacer averiguaciones, buscaba lo que parecía una posibilidad entre 1.000.000. Pero Merrick era un detective con imaginación. Esa era una de las razones por las que lo habían designado para el trabajo. Era, esencialmente, un caso para un hombre imaginativo. A última hora de la tarde, Merrick llegó a Little Warlingham, en un carro de panadería. Allí yacía el cuerpo del hombre ahogado, a la espera de que se establecieran las escasas posibilidades de identificarlo. Si no sucedía nada, durante las siguientes 48 horas, las autoridades parroquiales enterrarían el cadáver. El policía del pueblo actuó como guía de Merrick. Era un acontecimiento de su vida, que no era probable que olvidara. Un extraño en esta zona, debería decir, señor, dijo el oficial local. Está en un cobertizo, en la parte trasera del Blue Anchor, donde se llevó a cabo la investigación. Si viene por aquí, se lo mostraré. ¿Se encontró algo en el cuerpo? Absolutamente nada, señor. Tampoco hay ninguna marca identificativa en su ropa. Los bolsillos también estaban vacíos, y no había señales de lucha o muerte violenta. Aquí lo tiene, señor. Merrick se inclinó con bastante naturalidad sobre la figura, blanca e inmóvil, que yacía allí. El rostro muerto estaba vuelto hacia la luz, como si fuera un Rembrandt. El detective se enderezó de repente, y se secó la frente. Un desconocido para usted, señor, por supuesto, dijo el hombre local con gravedad. No, replicó Merrick. Resulta que conozco bastante bien a ese tipo. Me alegro de haber venido. Hasta que oscureció demasiado para poder ver más, Merrick estuvo en las marismas, haciendo preguntas. Parecía estar muy interesado en los cazadores de aves acuáticas y los muchos métodos para atrapar a sus presas. Se enteró, por cierto, de que la noche del asesinato, la mayoría de las redes y cebos habían desaparecido. Tomó nota minuciosa del estado de la marea en la noche en cuestión. Quería saber si las redes eran capaces de resistir una gran fuerza. Por ejemplo, si pasaba un banco de marsopas, o si un águila pescadora se enredaba en las mallas. Los cazadores sonrieron, e invitaron a Merrick a que lo intentara por sí mismo. En esa tormentosa costa este, era una tontería correr riesgos. Y Merrick estaba satisfecho. De hecho, estaba más que satisfecho. Por fin, estaba empezando a ver el camino. Cuando regresó a su cuartel general, prácticamente había reconstruido el crimen. Mientras se encontraba en el ferrocarril, contemplando la red de cazadores de aves que había debajo, sonrió para sí mismo. Más tarde, telefoneó a la terminal londinense del Grand Coast Railway, para que la gente de allí pusiera los servicios de Catesby a su disposición durante un día o dos. ¿Podría Catesby reunirse con él, en Plymouth, mañana? El guardia pudo, y lo hizo.
Admitió con franqueza que estaba agradecido por aquellas pequeñas vacaciones. Parecía que las necesitaba. Las comisuras de su boca se crispaban, y sus manos temblaban. Son nervios, señor Merrick, explicó. Todos los padecemos a veces. Solo que no queremos que la compañía lo sepa, ¿entiende? Para ser sincero, nunca he superado aquel incidente que ocurrió en Junction, hace 8 años. Supongo que lo recordará. Merrick asintió. Catesby se refería a una gran tragedia ferroviaria que había tenido lugar en las afueras de la estación de Lymouth, hacía unos años. Había sido un suceso desastroso para un expreso local, y Catesby había actuado como guardia del tren. Habló de ello en voz baja. A veces sueño con eso, incluso ahora, dijo. La locomotora se salió de la vía y arrastró el tren por el terraplén hasta el río. Si me pregunta cómo logré escapar, no puedo decírselo. Nunca llego a Lymouth con el expreso nocturno, sin sacar la cabeza por la ventanilla del vagón, nada más llegar al viaducto, y me quedo mirando, hasta que se detiene en la estación. Y lo que es más, nunca dejaré de hacerlo. No es miedo, entiéndalo, porque tengo tanto coraje como cualquier hombre. Son solo nervios. En nuestra profesión también los padecemos, dijo Merrick con una sonrisa. ¿Estaba usted mirando por la ventana, la noche del asesinato? Sí, y todas las noches también. ¿No se lo acabo de decir? En cuanto llegamos al viaducto, me levanto por instinto. Supongo que siempre mira hacia el mismo lado. Sí, hacia la izquierda. Ese es el lado del andén, ¿entiende? Entonces, si alguien hubiera bajado del tren allí, comenzó Merrick. ¿Bajarse alguien del tren?, interrumpió Catesby. Si íbamos a 80 kilómetros por hora, cuando llegamos al viaducto. Pero bueno, si alguien se hubiera bajado del tren, seguro que lo habría visto, por supuesto. Pero no puede ver por ambas ventanas a la vez, repuso Merrick. Nadie podía bajar del tren por el otro lado. El parapeto de piedra del viaducto casi toca el estribo, y hay un desnivel de 90 pies por debajo. Por supuesto, entiendo lo que quiere decir, señor Merrick. Mire, yo mismo encerré al señor Skidmore en el vagón, y puedo demostrar que nadie subió, antes de que saliéramos de Londres. Eso habría sido un juego demasiado peligroso, mientras el tren pasara por varias estaciones brillantemente iluminadas, y cuando llegamos a la zona despejada, íbamos a 60 millas por hora. Esa velocidad no disminuyó, hasta que estuvimos justo fuera de Lymouth, y yo estaba observando, en el momento en que disminuimos el ritmo. Estuve con la cabeza fuera de la ventanilla de mi furgón, hasta que nos detuvimos junto al andén. Estoy dispuesto a jurar todo esto, si quiere. Solo Dios sabe cómo se hizo todo, y no creo que nadie más lo sepa nunca. En eso se equivoca, dijo Merrick con sequedad. Lo que le intriga, por supuesto, es la forma en que el asesino se bajó del tren. Bueno, ¿no es ese todo el misterio, señor Merrick? No para mí. Esa es la parte que realmente conozco. No es que pueda atribuirme ningún mérito, porque la suerte me ayudó. Fue, quizá, la suerte más asombrosa que he tenido en mi vida. Era mi deber, por supuesto, no correr riesgos, y no lo hice. Pero llegaremos a eso enseguida. Baste por el momento, con que sé cómo salió del tren el asesino. Lo que me intriga es saber cómo subió a él. Podemos descartar a todos los demás pasajeros del tren, y no necesitamos buscar un cómplice. Había cómplices, por supuesto, pero no estaban en el expreso. ¿Por qué el señor Skidmore no viajó en uno de los vagones del pasillo? Estaba demasiado nervioso. Siempre tenía un vagón de primera clase, para él solo. Sabíamos que iba a venir, y por eso le habíamos añadido un vagón de primera clase al tren. No deberíamos hacerlo por nadie, pero Lord Rendell-Moore, el presidente del banco del señor Skidmore, es también uno de nuestros directores. El vagón nos vino muy bien la otra noche, porque teníamos un encargo de una funeraria de Londres, para traer un cadáver hasta aquí, a Lymouth. ¿De veras?
Para eso tendría que tener un vagón aparte. Por supuesto, señor Merrick. Fue como matar dos pájaros de un tiro. Ya veo. ¿Cuándo se enteró de la necesidad de un vagón suplementario? Esa misma mañana nos enteramos por el banco de que el señor Skidmore iba a Plymouth. Reservamos un vagón inmediatamente y lo enganchamos al expreso. Los demás vagones estaban llenos de pasajeros corrientes. ¿Por qué no me enteré de esto antes?, preguntó Merrick con impaciencia. No lo sé. No me parece que tenga mucha importancia. Podría preguntarme también por el equipaje de los pasajeros. Todo tiene importancia, dijo Merrick sentenciosamente. En nuestra profesión no existen las nimiedades. Supongo que no habrá ninguna dificultad en llegar a los hechos de este asunto del cadáver. Haré averiguaciones enseguida. Hasta aquí, Merrick se declaró satisfecho, pero aún había dificultades en el camino. La gente de la estación recordaba claramente que la noche de la tragedia habían recibido un ataúd, y a pesar de lo tarde que era, la gente a la que estaba destinado se había llevado el horrible objeto. Un sencillo coche fúnebre, tirado por un caballo, había llegado al patio de la estación, se había recibido la nota de envío de la manera habitual, y ahí estaba el final del asunto. Plymouth era una ciudad grande, con casi 250.000 de habitantes, y necesariamente albergaría a mucha gente en la cola del funeral. Evidentemente, no era asunto de la compañía ferroviaria llevar el asunto más allá. Merrick lo admitió con total libertad. Ya casi era de noche, cuando regresó a la estación, profundamente insatisfecho por una tarde desperdiciada. No sirve de nada, le dijo a Catesby. Al mismo tiempo, hay consuelos. Y después de todo, no hago más que confirmar mis sospechas. Supongo que su gente está al teléfono. Si es así, me gustaría enviar un mensaje a su oficina central. Quiero el nombre de la empresa de Londres que envió el ataúd aquí. Supongo que el jefe de estación podría encargarse de esto por mí. Aproximadamente 1 hora después, llegó la información. Merrick, al teléfono, quería más ayuda. ¿Podrían los Grand Coast Railway llamar a la funeraria, mientras él mantenía la línea, y preguntar todos los detalles sobre el cuerpo enviado desde Londres a Plymouth? Merrick permaneció pacientemente allí, durante media hora, hasta que llegó la respuesta. ¿Está usted ahí? ¿Es el inspector Merrick? Bueno, hemos llamado a Lincoln & Lincoln, la empresa funeraria. Hemos hablado con el propio director, que ha declarado que todo es un error. Hace 2 meses que no envían un cadáver por nuestra red ferroviaria. Le he leído al director la carta, en la que se piden servicios especiales, una carta en papel de la propia empresa. El director no duda en decir que todo es una falsificación. Creo que tiene razón, inspector. Si podemos hacer algo más por usted. Merrick colgó el auricular y sonrió, como si estuviera satisfecho consigo mismo. Se volvió hacia Catesby. Está bien, dijo. ¿Hay alguna manera de que podamos regresar a Londres esta noche? Ahora todo está perfectamente claro. Aunque Merrick regresó a Londres completamente satisfecho, sabía que el fin del asunto no había llegado todavía. Había mucho trabajo por hacer, antes de que fuera posible poner todas las cartas sobre la mesa. Las vacaciones de Navidad habían llegado, antes de que Merrick obtuviera un par de órdenes de arresto, y armado con ellas, fue a Brighton al día siguiente, y se alojó en el Hotel Regina, registrándose como coronel Beaumont, coronel de las fuerzas de campaña de los Estados Unidos. Había hecho ciertos cambios en su apariencia, y en ese momento se parecía poco al inspector Merrick de Scotland Yard. El gran hotel estaba lleno. Aquella misma noche hubo un baile elegante, precedido por una fiesta infantil, con un árbol de Navidad. El lugar estaba repleto de jóvenes, y había representantes de muchas nacionalidades. En ocasiones como estas, por lo general, alguien toma la iniciativa, y por consenso general, el papel de director de los acontecimientos había sido asignado a un tal Marqués de Bransha. Para empezar, era inmensamente rico.
Poseía vastas propiedades en Italia. Llevaba un mes alojado en el Regina, y se rumoreaba que su factura del hotel había alcanzado las 3 cifras. Recibió a sus invitados con esplendor, era el alma de la hospitalidad, iba a comprar un palacio en King's Gardens, y más o menos, a establecerse en Brighton. Además de todo esto, el marqués era un hombre atractivo, fascinante, y el favorito de todos los huéspedes del Regina. Tenía sus pequeñas peculiaridades, por supuesto. Por ejemplo, pagaba todo en oro. Todas sus facturas de hotel se pagaban con monedas de oro. Merrick ya había descubierto todo esto, antes de haber estado en el Regina. Era un lugar muy confortable, y se sintió rápidamente como en casa. El marqués lo recibió como si él fuera el dueño del hotel, y como si todos los huéspedes fueran sus invitados. El baile fue un gran éxito, como también lo fueron los regalos elegidos por el marqués. A las 2 de la mañana siguiente, el marqués estaba entreteniendo a un selecto grupo en el salón de fumadores. Para entonces, todas las damas habían desaparecido. El marqués estaba hablando de sus aventuras. En realidad, tenía un gran talento para ello. Naturalmente, un hombre de su riqueza era un blanco seguro para los estafadores. Merrick escuchó con una sonrisa de aprobación. Sabía que la mayoría de esas historias eran ciertas, pues todas habían sido registradas, de vez en cuando, en Scotland Yard. «Habría sido usted un detective excelente, marqués», dijo. «Ha dejado muy claro en qué se equivocó la policía en la tragedia de Glasgow. Supongo que ha leído todo lo relacionado con el asesinato del Grand Coast Railway». El marqués se sobresaltó levemente. Había una mirada interrogativa en sus ojos. «Naturalmente, coronel», dijo. «Pero es un asunto de lo más inexplicable. Si el guardia Catesby no era el culpable, entonces admito que no tengo ninguna teoría». Uno a uno, los invitados que se encontraban en el salón de fumadores fueron desapareciendo. En ese momento, solo quedaron Merrick y el marqués, salvo un huésped, que se había quedado dormido en su sillón. Un camarero soñoliento se asomó, y volvió a desaparecer. El hotel estaba ahora en completo silencio. Merrick, sin embargo, estaba bastante despierto, y al parecer, también lo estaba el marqués. De todos modos, bostezó ostentosamente. «Me voy a dormir», dijo levantándose. «Hasta mañana, coronel». «Todavía no», dijo Merrick con cierta brusquedad. «Siéntese». Estas palabras salieron con voz clara y con un tono autoritario. El marqués hizo una reverencia, mientras se dejaba caer en una silla y encendía otro cigarrillo. Una pequeña mancha roja brillaba en cada una de sus mejillas morenas, y sus ojos brillaban. «¿Quiere hablar conmigo, coronel?», preguntó. «Sí, en efecto. Es usted un hombre sumamente inteligente, marqués, y tal vez pueda ayudarme. Resulta que estoy muy interesado en el asesinato del Grand Coast Express. De hecho, he dedicado los 2 últimos meses a resolverlo». «Sin éxito alguno, mi querido coronel», murmuró el marqués. «Al contrario, mi querido marqués, con absoluta satisfacción. Estoy seguro de que mi historia le interesará». El marqués levantó graciosamente su cigarrillo. «Es muy amable al darme su confianza», dijo. «Por favor, proceda». «Gracias. No le aburriré con detalles preliminares, porque son demasiado recientes para que se hayan borrado de su memoria. Tenemos un asesinato, cometido en un tren expreso, tenemos la desaparición de 8.000 libras en oro, sin ningún rastro del criminal. Es obvio que el ladrón estaba en el tren desde el principio. Es igualmente obvio que no estaba en ninguno de los vagones que transportaban pasajeros corrientes. También es seguro que abandonó el tren después de la comisión del crimen. Sin duda, usted conoce por los periódicos el testimonio del guardia para demostrar que nadie abandonó el tren después de llegar al viaducto que conduce a la estación de Lymouth. Por lo tanto, el asesino se las arregló para escapar,
cuando el expreso viajaba a 60 millas por hora. ¿No es todo esto superfluo?, preguntó el marqués, con ademán de fatiga. No exactamente. Le voy a contar cómo el asesino se subió al tren y cómo lo dejó después del asesinato y el robo. ¿Me lo va a decir? ¿Es posible? Creo que sí, dijo Merrick modestamente. El señor Skidmore tenía un compartimento para él solo. Lo encerraron en el último compartimento, y después nadie subió al tren. Naturalmente, un detective aficionado como yo quería saber quién estaba en los compartimentos contiguos. 3 de ellos podían ser descartados a la vez. Pero en el cuarto había un cadáver. —¿Un cadáver? —exclamó el marqués. Pero en la investigación no se mencionó nada al respecto. No, pero el hecho es el mismo. Había un cadáver en un ataúd, en un compartimento oscuro, con las persianas bajadas. Y curiosamente, la empresa de pompas fúnebres que envió, o se suponía que debía enviar, el cuerpo a Lymouth, negó todo el asunto. Por lo tanto, es justo suponer que todo fue un montaje para conseguir un compartimento en el coche en el que viajaba el señor Skidmore. Voy a suponer que en ese ataúd yacía oculto el asesino. Pero déjeme que le encienda un cigarrillo, marqués. Su cigarrillo está apagado. Ya no fumo, dijo el marqués. Tengo la garganta seca. Siga. Bueno, entonces, la primera parte es fácil. El hombre sale del ataúd y procede a llenarlo con alguna sustancia pesada que ha sido introducida de contrabando en el vagón, debajo del féretro. Enrosca la tapa, sale del compartimento y avanza por el estribo hasta el siguiente compartimento. Un atleta en buena forma podría hacer eso. De hecho, un marinero lo ha hecho, en un ataque de borrachera, más de una vez. Eso sí, no digo que el asesinato fuera la intención en primer lugar, pero supondré que hubo una pelea. El ladrón, probablemente, perdió los estribos, y tal vez el señor Skidmore lo irritó. Ahora bien, el resto fue fácil. Fue fácil empaquetar el oro en bolsas de cuero, cada una conteniendo 1000 soberanos, y dejarlas en algún lugar, previamente acordado, a lo largo del recorrido del expreso. No tengo ninguna duda de que el asesino y sus cómplices viajaron muchas veces arriba y abajo de la línea, antes de que los detalles se resolvieran finalmente. De todos modos, no había ningún riesgo aquí. Las cajas de embalaje rotas también fueron arrojadas, probablemente, en algún campo desierto. O podrían haber sido lastradas y arrojadas a un arroyo. ¿Quiere que siga, o le estoy aburriendo? El marqués estaba pálido. Tenía cierta dificultad para hablar. Esa historia suya me parece poco factible, dijo. Nuestro ingenioso amigo no podría atornillar, él mismo, la tapa del ataúd, después de regresar a su compartimento. ¿Y ha pensado usted en el peligro de que lo descubrieran en Lymouth? Exactamente, dijo Merrick con sequedad. Es reconfortante encontrarse con una mente tan brillante como la suya. Había muchos peligros, muchos riesgos que correr. El tren podría haberse detenido, podrían haber sucedido muchas cosas. Hubiera sido mucho mejor para el hombre abandonar el expreso. Y así lo hizo. ¿A esa velocidad? Imposible, dijo el marqués. Para el individuo común, sí. Pero, claro, no se trataba de un individuo común. Era, supongamos, un acróbata, un hombre de gran valor y nervios, acostumbrado al trapecio y al uso de la red en salto. Pero, coronel, perdóneme, ¿cómo consiguió la red ese individuo? La red estaba en un lugar, cerca de Little Warlingham, en la costa de Norfolk. Allí, hay kilómetros de redes, cerca del costado de la línea. Estas redes son anchas y fuertes, recorren muchos kilómetros sin soportes, de modo que un acróbata podría fácilmente dar una voltereta hacia una de ellas, en un punto determinado, sin el menor riesgo. Podría estudiar el lugar preciso, cuidadosamente, de antemano. Hay barcos faro en la arena, que actúan como guías. He estado en el lugar, y lo he estudiado todo por mí mismo.
La cosa es bastante fácil, para la clase de hombre a la que me refiero. No me atribuyo ningún mérito, porque vi el cuerpo del hombre que intentó ese experimento. Lo reconocí de inmediato. ¿Lo reconoció? ¿Sabía quién era? Por supuesto. Era Luigi Bianca, que hacía años actuaba en Londres con su hermano Joseph, en el trapecio. Entonces, uno de ellos se metió en problemas, y como dicen los periódicos, se embarcó en una carrera criminal. Y cuando vi el cuerpo de Luigi, supe de inmediato que había participado en el asesinato del señor Skidmore. Tras cometer su crimen, Luigi Bianca debía abandonar el tren, antes de llegar a la estación de Plymouth. Así que, cuando llegó al lugar indicado, el tipo se lanzó de cabeza en la oscuridad, con bastante valentía, confiando en que las redes que había allí amortiguarían su caída. Pero no sabía que la tormenta había llegado con una marea muy alta en octubre y había arrastrado las redes. Cayó de cabeza en la arena y se rompió el cuello. Pero yo tenía algo en lo que basarme. Cuando descubrí lo del cadáver falso, en el ataúd vacío, empecé a ver mi camino. Desde entonces, he estado haciendo averiguaciones cuidadosas para encontrar al otro criminal. ¿El otro criminal? ¿Qué quiere insinuar? No estoy insinuando nada, dijo Merrick con frialdad. Naturalmente, quería encontrar a Joseph Bianca, el cómplice de su hermano en todo este asunto. Joseph Bianca fue el hombre que recogió el oro. Él fue el hombre que alquiló un coche en Londres a la compañía Moss, en Regent Street, durante una semana. Quería encontrarlo, para recuperar el oro, y de paso, también para atrapar al ladrón que lo robó. Quería encontrar a Joseph Bianca, y lo he hecho. El marqués se puso en pie de un salto. Al hacerlo, el hombre que estaba sentado en la silla más alejada, se despertó, y se movió hacia el otro lado de la habitación. No haga tanto escándalo, dijo Merrick en voz baja. Quizá pueda explicarme ahora mismo, qué hace aquí, haciéndose pasar por marqués, y de dónde sacó todo ese dinero. Mientras tanto, déjeme informarle de que soy el inspector Merrick, de Scotland Yard, y que ese hombre que está sentado allí es el sargento Matthews. Joseph Bianca, es usted mi prisionero, y tengo una orden de arresto contra usted, como cómplice, antes y después, del asesinato del señor George Skidmore. Pídeles que nos llamen un taxi, Matthews. Joseph Bianca no puso ninguna resistencia, y fue arrestado por el robo y el asesinato, perpetrados en el Grand Coast Express. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, darle a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más en nuestro canal Homo Lector.